Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Erika Araí Cantón Briceño, vocal de difusión e imagen del Colegio Mexicano de Nutriólogos, y me complace darles la cordial bienvenida a todos los espectadores y a nuestra invitada a una emisión más de nuestro programa Nutrición para Todos. El día de hoy me es muy enriquecedor y grato tener como invitada a este Facebook Live a una colega y por un tiempo compañera de laboratorio, la doctora Paloma Barrera Reyes. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Erika. Qué gusto volverte a ver. Igual. Bueno, para antes de comenzar esta charla, permítanme presentarles algo de la gran trayectoria que la doctora ya tiene. Ella es egresada de la licenciatura en nutrición por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestra en ciencias con un enfoque en epidemiología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en ciencias biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, socia fundadora de Alchemy Code y actualmente Senior Nutrition Scientist en la industria. Y el día de hoy la doctora Paloma nos platicará sobre la importancia de la salud intestinal en la salud en general. ¿Ok? Pues bienvenida, Claro. doctora, bienvenidos a todos los que nos están aquí acompañando como espectadores. Y quisiera comentar algo usted, si no damos inicio. No, pues al contrario, muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí. Se me hace muy loable y muy buena la convocatoria y este tipo de actividades que está haciendo el colegio para dar a conocer como áreas emergentes del enfoque nutricional. Y creo que esta parte de microbiota es un área súper importante y ya les iré platicando a lo largo de la plática porque espero convencerlos y espero también compartirles un poco de la pasión que yo siento por este tema. Y nada, pues adelante lo que yo pueda compartir. Un gustazo. Muchísimas gracias, doctora. Pues para dar inicio, doctora, ¿nos podría explicar qué es la salud intestinal de entrada? Sí, te explico un poquito primero sobre el tracto gastrointestinal, ¿no? Porque ahorita estamos como súper bombardeados y lo escuchamos un montón, pero realmente, ¿qué es? Y es como si fuera un tubo, un tubo que mide en los adultos entre 8 o 9 metros de largo y que se encarga de dos procesos que son fundamentales para la salud humana, que es el proceso de digestión y que es el proceso de absorción, en los cuales por supuesto que el nutriólogo está completamente inmerso e interesado. Y te platico por qué, porque muchas veces, y tú lo escucharás y lo habrás visto en redes sociales, en todos lados, estamos como súper enfocados todo el tiempo a qué es lo que estamos consumiendo y consume orgánicos y di que no a los industrializados y bájale al azúcar y no sé qué. Y entonces estamos tan bombardeados de las elecciones de alimentos que tenemos que hacer que pareciera que una vez que fuimos al supermercado o pedimos la comida o lo que sea, esos alimentos van a actuar de forma mágica en nuestro cuerpo y van a alimentar a todas las células de nuestro cuerpo y van a realizar las funciones o los procesos que tendrían que realizar. Y esto no es del todo cierto. Porque si tú, por ejemplo, comes la mejor de las ensaladas con la proteína más magra y el cereal más integral, lo comes, pero tu proceso de absorción o de digestión están alterados y no están optimizados, entonces no vas a poder hacer uso de forma eficiente de todos esos componentes que elegiste con tanto cuidado y que deberían, pues, de realizar una función importante en tu cuerpo. No lo vas a poder hacer uso, ¿por qué? Porque simplemente no lo puedes absorber, entendiendo absorción como que pase de este tubo digestivo hacia el interior de nuestro cuerpo, ¿no? Hacia este torrente sanguíneo que es el que distribuye todos los nutrimentos hacia los diferentes órganos de nuestro cuerpo para que realicen las funciones que tienen que realizar. Entonces, si el proceso de digestión y de absorción está alterado, es posible que gran parte de eso que elegiste con tanto cuidado termine en el excusado, porque simplemente no lo pudiste absorber. Y son personas que dicen, es que como bien, pero como que, no sé, siento que me falta o me siento fatigada o tienen alteraciones desde la piel. Tú sabes que, por ejemplo, hay algunas vitaminas liposolubles
que son muy importantes para la piel, ¿no? Entonces ellos empiezan a notar cambios y como que no saben por qué, dado que ellos piensan que comen bien. Entonces ahí es muy importante la salud digestiva y por supuesto que el nutriólogo es pieza clave para poder orientar a los pacientes en si estos dos procesos están optimizados o no. Un segundo punto que creo que hace muy, muy relevante la parte de salud digestiva es el contacto tan directo que tiene con el sistema inmunológico. Entonces tenemos todo el tracto digestivo y alrededor de los intestinos y de este tracto se encuentra un tejido muy importante que es rico en células linfáticas, se llama GALT, ¿no? Su abreviación, y es muy rico en sistema inmune, vamos a decir. De tal forma que aproximadamente el 70% del sistema inmune de nuestro cuerpo se encuentra adyacente a los intestinos. Por ende, si la salud digestiva está alterada, va a tener una repercusión negativa sobre el sistema inmunológico. Pero lo contrario también pasa, o sea, si optimizamos el proceso digestivo y la salud, siendo muy genéricos del intestino y de los diferentes órganos que conforman este tracto, pues vamos a favorecer la respuesta del sistema inmune, ¿no? ¿Por qué? Porque son vecinos, o sea, lo que le pasa a uno influye en el otro. Y el tercer punto, que creo que fue el boom de la salud digestiva en los últimos años, que la volvió a poner en boca de todos y de moda un poco también, es la microbiota intestinal, que desde hace mucho tiempo sabemos que estamos en contacto directo con estos microorganismos porque son bien pequeñitos. No los podemos ver a simple vista, pero existen, los podemos ver con algunos, por ejemplo, con un microscopio, ¿no? Entonces, estamos en contacto directo con estos microorganismos y gran parte de ellos habitan en el intestino, al interior de nuestro cuerpo. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Lo que no habíamos podido hacer era estudiarlos a detalle porque no teníamos las técnicas o las herramientas para hacerlo. Entonces, en los últimos 15 años esas herramientas fueron desarrolladas de tal forma que ahora podemos tomar una muestra de todos los microorganismos que tenemos al interior de nuestro cuerpo y darnos cuenta de cuáles son, en qué cantidades o en qué abundancias están y qué es lo que están haciendo. Y nos damos cuenta que son muchos más de los que pensamos. Son trillones de microorganismos que habitan dentro de nosotros y también, contrario a lo que pensábamos escuchamos bacterias y escuchamos virus y como que les tenemos mucho miedo y mucho repele y son malos y bla, bla, bla. Pues no, todo lo contrario, nos damos cuenta que son indispensables para nuestra salud, indispensables para nuestra vida y que es bueno que estén habitando al interior de nuestro cuerpo. Y si no estuvieran ahí, nuestra vida actualmente simplemente no sería posible. O sea, nos permiten estar vivos, ¿no? Entonces creo que esas son 3 razones muy importantes por las cuales la salud digestiva es pieza fundamental de la salud genérica y completa de un individuo, ¿no? Ay, te dejé de escuchar. Qué interesante es, ¿no? Porque uno pensaría, como comentas, ¿no? Estamos a veces, por como no tener de cercanía esta información, pensamos que cualquier microorganismo nos puede hacer daño, pero no, algunos de ellos al contrario, el no tenerlos nos perjudica, ¿no? O el no estar en contacto con ellos nos perjudica, ¿no? Nuestra siguiente pregunta, doctora, es, ¿qué papel podría estar jugando entonces la microbiota intestinal en este proceso salud-enfermedad? O sea, ¿cuál sería a lo mejor este papel que esta microbiota podría estar interfiriendo o podría mejorar o podría ponernos vulnerables ante este proceso de salud-enfermedad? Sí, te platico tantito antes qué es la microbiota. Entonces, de forma general, entendemos microbiota como el conjunto de los microorganismos, que son principalmente bacterias, pero también se incluyen, por ejemplo, hongos o levaduras. Aunque no son microorganismos como tal, también se incluyen dentro de la microbiota algunos virus. Entonces,
Entonces, el conjunto de todos estos microorganismos es lo que llamamos microbiota, pero en diferentes partes de nuestro cuerpo hay diferentes tipos de microorganismos y por lo tanto diferentes tipos de microbiota. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo muy genérico. El tipo de, o sea, los microorganismos que crecen en la selva son diferentes a los que crecen en el mar, que son diferentes a los del desierto, porque esos microorganismos están adaptados para esos ambientes. Entonces, todas las circunstancias ambientales van a determinar qué tipo de microorganismo está viviendo en las diferentes partes de nuestro cuerpo. En la piel, por ejemplo, la piel está repleta, tenemos como una segunda piel formada por estos microorganismos, pero las circunstancias o los factores ambientales de la piel pues son súper diferentes a los de la boca, a los del pulmón y a los del tracto digestivo. Entonces, la piel tiene su microbiota, pero esta va a ser diferente a la de otros órganos, ¿no? Y así se han ido estudiando poco a poco las microbiotas de las diferentes partes del cuerpo. Se sabe que, por ejemplo, alteraciones de la microbiota de la piel influyen o inducen, ponen más vulnerable a las personas a desarrollar algunos tipos de acné, algunos tipos de dermatitis en los lactantes, en las primeras etapas de la vida, por ejemplo, estos eczemas o estas dermatitis pues, de los bebecitos están en gran parte determinadas por la microbiota de la piel. Ahorita es un gran área de investigación porque toda la cultura de la belleza y toda esa industria se está acercando mucho a estudiar la microbiota de la piel y cómo a través de su estudio pueden mejorar algunos productos, ¿no? La microbiota del tracto respiratorio, pues ahorita con COVID también tomó mucho auge porque dependiendo de qué tan robusta es la microbiota del tracto respiratorio, pues puedes estar más o menos protegido hacia ciertas enfermedades o infecciones respiratorias. Pero de todos los bichos que habitan en nuestro cuerpo, de todos, que un dato que a mí me encanta es, si tú, después de lavarte las manos, si tú quieres, bien sanitizadas, si tú contaras los bichos que hay en tu palma de la mano, hay más bichos que habitantes en la Tierra. Y creo que íbamos en 8 billones de habitantes. O sea, estamos impregnados de estos microorganismos. Los de la boca determinan, por ejemplo, infecciones dentales o si somos más propensos a tener caries, no somos más propensos. Dientes continuos tienen diferentes tipos de microbiota porque tendemos a masticar diferentes tipos de alimento y secretar, o sea, saliva y etcétera, de diferente forma en la boca, ¿no? Entonces es todo un mundo que es súper interesante, pero de todos los microorganismos que habitan en tu cuerpo, la gran mayoría están en el tracto gastrointestinal. Más del 80% están en el tracto gastrointestinal. Hay un poco en el esófago, hay un poco en el estómago, que están habituados a vivir a pH muy bajitos, ¿no? Después hay otro poco en el intestino delgado, pero la gran mayoría están en la última porción, en el intestino grueso y en el colon. Ahí es donde se encuentran principalmente estos microorganismos. Y lo que se ha visto es que estos microorganismos dependen del alimento que nosotros estemos consumiendo. O sea, nosotros a través de nuestras elecciones alimentarias determinamos qué microorganismos crecen y qué microorganismos no crecen tanto. ¿Por qué? Porque hay algunos microorganismos que metabolizan o se alimentan, vamos a decir, principalmente de carbohidratos o de hidratos de carbono. Entonces, si nosotros tenemos una dieta muy rica en plantas, muy rica en fibra, pues vamos a proveer alimento para estos microorganismos y vamos a favorecer su crecimiento. Y hay otros microorganismos que fermentan principalmente proteínas. Entonces, si tenemos una dieta muy baja en plantas, muy baja en hidratos de carbono, pero muy altas en proteína, pues vamos a favorecer el crecimiento de estos segundos por encima de los primeros. Entonces, así, de esa forma, nosotros estamos determinando qué microorganismos crecen y qué microorganismos no crecen tanto. Te hablo de la fibra porque sabemos que es uno de los nutrimentos que pues llegan, que no puedes metabolizar,
¿no? Y no puedes absorber en intestino delgado, por lo tanto llegan casi intactos algunos tipos de fibra al intestino grueso o al colon y sirven como alimento o son fermentadas por estos microorganismos. Pero dentro de las fibras no solo hay soluble e insoluble. Bueno, esa es una clasificación, ¿no? La clásica que nos enseñaron a todos en la carrera. Dentro de las fibras hay más de 100 fibras diferentes y diferentes microorganismos fermentan diferentes tipos de fibra, de tal forma que si tú desayunas, comes y cenas avena, pues vas a favorecer los microorganismos que fermentan ese tipo de fibra, pero no vas a favorecer los demás. Entonces, o sea, aquí entra mucho una palabra clave que es diversidad. Necesitamos dietas diversas, dietas de diferentes cereales, diferentes verduras, diferentes frutas, diferentes también proteínas, etcétera, para alimentar a toda esta gama de microorganismos y que podamos darle alimento a todos ellos y que crezcan de forma adecuada. Cuando eso no pasa, entonces empiezan a crecer solo de unos, empieza a haber dominancia de ciertos microorganismos. Y tomemos en cuenta que estos microorganismos fermentan los alimentos y producen compuestos o metabolitos secundarios como respuesta a la fermentación de esos alimentos. Estos metabolitos van a ser moléculas, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, van a ser moléculas que llevan mensajes a diferentes partes del cuerpo y que influyen en el funcionamiento de diferentes órganos tan importantes como el cerebro. Y ahí es en donde la microbiota puede influir en los procesos de salud y enfermedad en la persona. ¿Por qué? Porque primero participa en el proceso de absorción y de digestión de algunos alimentos. Segundo, dependiendo del tipo de microorganismos y de qué cosas estén fermentando, van a favorecer el movimiento intestinal y la secreción de algunas hormonas al interior del intestino, por ejemplo, hormonas como neuropéptido YY, que tienen que ver con regulación de hambre, saciedad en nuestro cuerpo, etcétera. También pueden ser inducidas por las bacterias y los microorganismos del intestino. Van a, dependiendo del tipo de microorganismo otra vez, van a ser capaces de liberar, de favorecer la liberación de triptógeno de los alimentos y favorecer la liberación de serotonina al interior del intestino, que ahora sabemos que más del 85% de la serotonina que tenemos en el cuerpo se libera justamente en el intestino, no en el cerebro, sino en el intestino, y que está directamente involucrada en cómo se está moviendo en el intestino, ¿no? Personas que tienen alteraciones en estos procesos, pues tienen alteraciones en los hábitos digestivos, estreñimiento, diarrea, inflamaciones, producción excesiva de gases, etc. Y van a ser moléculas que señalizan estos ejes de comunicación tan famosos ahora, el eje intestino-cerebro, el eje intestino-hígado, páncreas, riñones, endotelio, la piel, etcétera. Las moléculas que se están produciendo, los metabolitos que se están produciendo por la microbiota en el intestino, van a entrar al torrente sanguíneo, van a llegar a diferentes órganos y van a influir en el funcionamiento de estos órganos. No sé si fui clara o no fui clara. Yo creo que sí, podríamos como decir que es como el maestro de la orquesta, ¿no? O sea, podría ser que dependiendo de todos estos alimentos que nosotros consumimos, pues vamos a despertar a diferentes integrantes del equipo para tocar un instrumento, ¿no? O sea, es como, dependiendo de todo esto que vayamos a consumir, entonces es importante consumir, como lo acabas de decir, ¿no? Una diversidad de alimentos para poder favorecer el crecimiento de diferentes microorganismos, y no solo uno, ¿no? Para que estemos, como quien dice, preparados para cualquier eventualidad y tengamos, ¿no? Esta diversidad de ver a quién le gusta más, tenemos de todos
para poder responder mejor, ¿no? A algunas enfermedades, como lo comentas, ¿no? Ahorita con la pandemia y con la enfermedad del COVID, pues bueno, algunos individuos vimos que respondieron o sea, todos respondieron de diferente forma y por eso es la complicidad de ver cómo atacar la enfermedad por todo esto, ¿no? O sea, saber desde dónde, para dónde movernos. Entonces yo creo que es una herramienta súper importante y podernos adentrar un poquito más en esta importancia de la microbiota. Y entonces, partiendo de ahí, de qué tan importante es, ¿qué factores podrían contribuir a una salud intestinal y cuáles factores, a su vez, podrían disminuir esta salud intestinal? O sea, no lo sé, a lo mejor el sedentarismo, la poca variedad en los alimentos, no lo sé. Yo creo que los podríamos dividir en factores individuales o personales, o sea, adyacentes o inherentes tal cual a la persona, y factores ambientales. Y en conjunto de estos dos, pues van a determinar, ¿no? Qué tanto la microbiota nos está protegiendo, ayudando, o qué tanto nos está afectando, porque también eso es cierto. O sea, si no está en un buen estadio, si no está en proporciones adecuadas, puede jugar en contra de nosotros y entonces favorecer el desarrollo de algunas enfermedades. Entonces, si hablamos de los factores individuales, por ejemplo, la edad es una característica que modifica la composición de la microbiota intestinal. Cuando recién nacimos, los recién nacidos, perdón, tienen una microbiota que es súper conservada, tienen de pocos bichos, ¿no? Muy, muy conservada. ¿Por qué? Porque se alimentan durante los primeros 6 meses de vida de un solo alimento. No pueden tener una microbiota diversa cuando su dieta y su alimentación depende únicamente de un alimento, o dos en su caso. Conforme vamos creciendo, empezamos con la alimentación complementaria, vamos introduciendo diferentes alimentos, etcétera. Entonces nos vamos exponiendo más al ambiente, a la dieta, y eso hace que se enriquezca la microbiota a nivel intestinal. La mayor diversidad o el pico de esta diversidad en la microbiota se tiene en la adultez, y después de los 65 años empieza a disminuir otra vez en un proceso que es similar al proceso de inmunoenvejecimiento. Y de hecho se sabe que esta disminución de la diversidad en la vejez es una de las causas por las cuales en los adultos mayores tienen inflamaciones subclínicas, justo por esta disminución. Entonces, edad sería uno. Hay algunas diferencias que se han encontrado por sexo, que sería otra. Hay algunas correlaciones que se han encontrado dependiendo de la genética del individuo, aunque, por ejemplo, hay gemelos idénticos, pueden tener, y de hecho tienen diferentes microbiotas. O sea, el hecho de que sean gemelos idénticos no quiere decir que su microbiota va a ser igual. ¿Por qué? Porque cada uno se expone a diferentes cosas, a diferentes ambientes, entonces van a ser diferentes. La microbiota es como una huella digital, es única su composición en cada individuo. Esos podrían ser algunos. Bueno, y otro de los individuales que también es muy importante es tu estado de salud. O sea, eres una persona relativa o aparentemente sana, o eres una persona que ya tiene como cierta enfermedad diagnosticada. En este sentido, por ejemplo, las personas que tienen diabetes tienen un perfil de microbiota que es diferente a las personas sin diabetes. Las personas que tienen obesidad, si tú no las ves, o sea, si tú estudiaras únicamente la microbiota intestinal sin ver a las personas, podrías predecir en un 80% de los casos quién es obeso debido a la composición de la microbiota intestinal. O sea, son diferentes. Algunas otras enfermedades con componente neurológico, como depresión, como autismo, como Parkinson, también tienen perfiles de microbiota intestinal que son diferentes, ¿no? Entonces, salud o diagnóstico de enfermedad influye o determina pues también la composición de la microbiota. Y de los factores ambientales, que creo que son sumamente importantes porque son los que son potencialmente modificables, está, number one, la dieta. O sea, ya lo expliqué anteriormente, pero a través de la dieta se pueden hacer cambios importantes
en la composición y por lo tanto en el funcionamiento de la microbiota intestinal. No solo eso, sino a través de la alimentación, de qué tan diversa sea la alimentación en las primeras etapas de la vida, se determina qué tan robusta o diversa es la semilla de microbiota que todo mundo tenemos y desarrollamos durante los primeros 3 años de vida. Si desarrollamos una semilla de microbiota que es muy diversa, entonces va a ser más resistente, va a ser más resiliente ante diferentes como agresores o estímulos negativos en etapas posteriores. Pero si durante los primeros años de mi vida fui alimentada únicamente con papilla de papaya y de pollo y no me introdujeron otros alimentos, no tuve una dieta diversa, no vivía en un ambiente totalmente sanitizado, no conviví con otros niños, con la naturaleza, con perritos, etcétera, pues voy a tener una semilla de microbiota que no es tan robusta, que es más vulnerable, menos diversa, ¿no? Y eso puede jugarme en contra en etapas posteriores. La dieta, entonces. El consumo de medicamentos. Está muy bien estudiado el efecto que tienen los antibióticos, pero, por ejemplo, ahora se sabe que incluso la efectividad de algunos medicamentos se ha estudiado mucho en cáncer, o sea, de algunos medicamentos para el tratamiento de cáncer dependen de los microorganismos que tenemos a nivel intestinal, porque algunos de estos medicamentos requieren ser metabolizados por estos microorganismos para que después puedan tener un efecto en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, sumamente importante. Sabemos de los antibióticos, pero no son los únicos. Por ejemplo, los inhibidores de la bomba sodio-potasio, como son estos antiácidos y estos, ¿no? Pantoprazol, omeprazol, todos esos que conocemos desde hace mucho, también influyen mucho en la microbiota intestinal. Analgésicos, antidepresivos, antihistamínicos, antipiréticos, todos ellos tienen una influencia importante sobre la composición de la microbiota intestinal. Aquí el mensaje no es tengamos miedo de los medicamentos, porque por supuesto que no va por ahí. El mensaje es seamos selectivos en qué momento debemos de consumir estos medicamentos porque no son dulces. Pueden tener efectos secundarios, ¿no? Y uno de ellos, pues, en nuestro cuerpo. Un tercer factor ambiental puede ser la ciudad en donde vives. Personas que viven en ciudades muy contaminadas tienen un perfil de microbiota intestinal que es diferente a personas que viven en áreas más rurales o más cercanas a la naturaleza. En parte porque las prácticas de higiene son diferentes, el consumo de medicamentos es diferente, el tipo de alimentos que tienen disponibles también son diferentes, pero principalmente porque el contacto con la naturaleza robustece y fortalece la microbiota intestinal. Entonces, vivir en un lugar donde haya árboles, donde haya playa, donde haya, no sé, naturaleza, es un estímulo muy positivo para nuestro cuerpo y lamentablemente lo estamos acabando. Ese sería... Lo que nos hace bien lo estamos acabando y lo que nos hace mal lo estamos incrementando, ¿no? Sí, tristísimo, la verdad. Entonces, ahí el mensaje sería, si por alguna razón vives en una ciudad que es muy grande, etcétera, date una vuelta al parque, al bosque, por lo menos una vez por semana. Hacer ejercicio en este tipo de ambientes robustece mucho la microbiota respiratoria, la microbiota de la piel, la microbiota intestinal, entonces por muchos factores es algo positivo. Ese podría ser un tercero. El consumo de algunos, por ejemplo, consumo de alcohol, se sabe que tiene una influencia importante sobre la microbiota. De hecho, al intestino no le va muy bien el consumo de alcohol. Lo lee como un agresor, de hecho, estimula receptores de dolor a nivel cerebral. Por eso es que muchas veces yo creo que a todos nos ha pasado que después de una borrachera lo sentimos en el intestino, ¿no? A muchos les da diarrea, a muchos se sienten súper inflamados, etcétera. Entonces, alcohol mucho, pues tampoco. Habiendo dicho eso, el vino tinto
una copita de vino tinto. Los vinos tinto tienen muy buenos polifenoles y los polifenoles se sabe que son algo muy positivo para la microbiota intestinal. Entonces, arriba los polifenoles, bueno, una copita. Entonces, ser selectivos es la clave en muchas cosas. La dosis y el tipo, ¿no? Mucho vino tinto tampoco. Algunos emulsificantes que vienen en los alimentos industrializados, como la mayonesa, como la catsup, como mostazas, también se sabe que tienen un efecto negativo sobre la microbiota intestinal. Mucha investigación se ha hecho en torno a los edulcorantes. Se sabe que el efecto de los edulcorantes es específico dependiendo del tipo de edulcorantes, pero por ejemplo, hay algunos que no les va muy bien y hay algunos otros que a personas que tienden a producir muchos gases y a tener estas inflamaciones a nivel intestinal y hábitos intestinales irregulares, etcétera, los polioles que se encuentran en muchos edulcorantes no calóricos favorecen la formación de gas a nivel intestinal. Entonces, si eres una persona como sensible, pues igual y el consumo de alimentos o endulzantes light o no calóricos no es no es la mejor opción para ti. Y uno, que creo que es el cáncer de todo el mundo ahorita, estrés, ¿no? O sea, se sabe, estrés es entendido como, por ejemplo, niveles muy altos de cortisol o más bien niveles atípicos, anómalos de cortisol. Se sabe que también no favorecen o influyen tanto en la función digestiva como en la composición de la microbiota intestinal. El ejercicio es un estímulo positivo, meditar es un estímulo positivo, la yoga mejora la comunicación que hay entre intestino y cerebro, mediada por el nervio vago, ¿no? Estimula el nervio vago y entonces es algo positivo. ¿Qué más? La convivencia con animales robustece nuestra microbiota intestinal. La pareja con la cual estamos, se sabe que en un beso, por ejemplo, Erika, por segundo se transmiten alrededor de 8,000 microorganismos por segundo de un beso, entonces cuiden mucho con quién están, por favor. Si ustedes no se alimentan bien, por lo menos júntense con quien sí lo hace para que les favorezca ahí tantito. Yo creo que la moraleja de esta plática va a ser muy selectivo con todo lo que comemos, con todo lo que bebemos y con todo lo que nos rodeamos, ¿no? Bastante. Definitivamente. Y volver un poco a las raíces, ¿no? O sea, las raíces de más contacto con la naturaleza, más contacto con el medio ambiente, más alimentos que no pasen por estos procesamientos masivos o muy, muy importantes. Mientras más naturales, pues siempre va a ser mejor. Tener una dieta muy diversa. Eh, Esa es creo que los mensajes finales que podríamos dar. Se sabe que las personas que consumen más de 30 plantas a la semana, por ejemplo, tienen una microbiota que es mucho más diversa que las personas que consumen menos diversidad de plantas. Y puede sonar mucho, pero en México desde hace mucho tenemos este eslogan de 5 al día, ¿no? De 5 frutas y verduras al día. Entonces, 5 al día por 7 días de la semana serían 35 frutas y verduras a la semana. Bueno, agreguemos solo el factor diversidad, que no sean siempre las mismas frutas, que no sean siempre las mismas verduras, salgamos del papa, chayote, zanahoria y, ¿no? Y busquemos más diversidad y sobre todo que en un país como México lo tenemos. O sea, México es riquísimo en la diversidad gastronómica. Entonces, elijan alimentos de diferentes colores, de diferentes formas, en diferentes métodos de cocción. Y nada, pues junten sus 30 plantas a la semana, a ver qué tal les va. Yo creo que es súper interesante, ¿no? Como también el concientizarnos en acercarnos un poquito más, como comentas, ¿no? Todo lo que hemos estado perdiendo y se va perdiendo más con el tiempo, este contacto con la naturaleza, el poder tener también una alimentación más diversificada,
el también, ¿no? A veces, muchas veces también se pierde toda esta convivencia, incluso con la gente, ¿no? Que también eso podría ayudar a disminuir nuestros niveles de estrés y todo esto que nos perjudica, ¿no? Entonces yo creo que es bastante interesante y más cuando nos enfrentamos a una situación, por ejemplo, como esta pandemia, ¿no? El de no estamos preparados para responder a una enfermedad así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir preparándonos? Pues bueno, ahí está la respuesta, ¿no? El irnos acercando más a la naturaleza, la alimentación es súper importante, eh, nuestra actividad también, o sea, nos hemos convertido en una sociedad bastante sedentaria, ¿no? Y esto que ha incrementado nuestros niveles de estrés, digo, estamos entre el Claro, trabajo, la escuela, el trabajo, la escuela, el trabajo, la escuela, sí. y es Agobiados bastante. todo el día. Sí, o sea, y no nos damos como ese tiempo, ¿no? Como comentas de que algo positivo es el ejercicio, la meditación, o sea, pero eso influye, se refiere a dedicarnos, ¿no? Un poquito de tiempo para también, ¿no? Prepararnos, preparar nuestro cuerpo para responder a, ¿no? A una enfermedad o alguna diversidad, como, o sea, una situación adversa a la que nos podamos enfrentar y podamos responder de mejor manera que cuando no estamos preparados, estresados, mal alimentados y todo esto es Sí, lo que... es aprender a hacer una pausa tantito, ¿no? Porque ahora le llamamos meditación, pero en realidad es que antes tal vez no estábamos tan saturados que teníamos estos momentos de autorreflexión o de tranquilidad por algunos minutos o algo así, y ahorita difícilmente nos lo damos. Entonces sí, es como, pues date un momento para ti, porque definitivamente el mantener un buen estado de salud es el mejor seguro de vida que podemos comprar, el más barato, además. Entonces, no Sobre lo todo dejemos. eso, ¿no? Sí, El, el, exacto. el que luego menos le invertimos, pero es el que más barato nos termina saliendo al final. Le invertimos menos tiempo, le dedicamos menos tiempo y es el que Sí. menos nos cuesta. Claro, o el que nos sale más caro, dependiendo de si lo cuidamos muy poco, ¿no? Y en esta parte, por ejemplo, de la microbiota intestinal, pues sí, sí les hago una invitación a todo el que esté interesado y todo nutriólogo, sobre todo, que se interese por este tema, que conozca de este tema, porque la microbiota intestinal es algo que se sabe que influye en el funcionamiento de diferentes órganos y diferentes sistemas en nuestro cuerpo, pero es algo que podemos modificar a través de la alimentación y en un periodo de tiempo relativamente rápido. Entonces, podemos apoyar de forma importante la salud de nuestros pacientes e incluso los tratamientos de nuestros pacientes de forma más objetiva y concienzuda, que es a través de la modificación o el efecto que tiene los alimentos sobre estos bichos que viven en todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos que entrarle a esa área porque es nuestra área. Así es, ¿no? Tantas áreas de oportunidad que tenemos y a veces no las vislumbramos de tal forma y por eso es que agradecemos muchísimo el que hayas aceptado nuestra invitación al programa y esperamos que toda esta información sea valiosa para todos aquellos que nos están viendo, nos están escuchando y pues también invitarlos, ¿no? A todos aquellos que se hayan quedado con dudas o que quieran indagar más sobre esta información, o sea, no duden en contactar a la doctora Paloma y seguirla también en sus redes sociales. Por ejemplo, en Instagram la pueden encontrar como Intestino Sano y Probióticas, donde comparte información bastante valiosa y bastante interesante. Todo el tiempo anda haciendo ahí esto de entrevistas con especialistas, anda posteando información bastante interesante y valiosa. Entonces, no duden en seguirla y contactarla, todo aquel que quede interesado en el tema y para hacer esta información más extensa y ir ampliando nuestros conocimientos y también ir siguiendo estas ramas de oportunidad que tenemos como nutrólogos, como futuros nutrólogos, como nutrólogos ya egresados que a lo mejor no sabemos para dónde dirigirnos o cómo mejorar nuestro abordaje nutricional para nuestros pacientes, ¿no? Sí, Agradecemos mucho tu presencia, Paloma.
No, te agradezco a ti, muchas gracias por tenerme aquí, por invitarme y bueno, bienvenido a todo aquel que tenga dudas y esté buscando como saber un poquito más de esta área, con gusto. Muchas gracias, doctora. Cuídense, bye.